al cineasta y novelista David Trueba. Le agradecemos mucho su presencia y ahora daremos comienzo a la primera parte de esta entrevista y coloquio. Si consultamos en la Wikipedia, usted aparece como periodista, guionista, director de cine y novelista. ¿Cómo despertó su interés para dedicarse a todas estas facetas? ¿Tenía claro ya desde pequeño lo que iba a ser de mayor? Al principio yo empecé a escribir por gusto, porque me divertía y porque vivía en una familia muy grande y mis padres no tenían posibilidades de sacarnos, de hacer actividades, ¿no? Entonces, los fines de semana, pues, tenías que buscarte un poco el entretenimiento. Entonces, a mí me gustaba leer y empecé a recopilar como historias y a contar cosas. Y hacía una revista en mi casa, me acuerdo que me empezó a gustar el cine y entonces una de las primeras cosas que escribí era una revista de cine, que parece una cosa absurda, pero hacía una revista y entonces se la vendía a mis hermanos mayores, que me la compraban por cariño, ¿no? O sea, no porque les interesara lo que decía, y entonces, pero ahí todavía no pensé que fuera a dedicarme, o sea, es que no, eso es el momento en el que dices voy a vivir de eso fue más adelante, como a lo mejor con 15 o 16 años, que pensando ya en qué carrera estudiar, en qué, hacia dónde podía tal, pensé que una buena carrera para estudiar para mí, digamos que me gustaba hacer eso, era periodismo. Entonces, bueno, más o menos con eso ya fui orientando el camino y empecé a hacer también cortos en el instituto, con amigos y todo. Cuando os queréis dar cuenta, estáis aquí hoy y mañana estáis trabajando en un sitio, ¿no? Y alguien os preguntará, ¿y cuándo decidiste ser ingeniero? No lo decidí nunca, fue paulatino. ¿Y qué supone para usted el cine? Pues el cine supone... Mira, el cine yo creo que para cada persona es... y en cada momento de su vida es una cosa diferente, pero en general es también un acompañamiento, ¿no? De todas las historias que leemos en los libros o que vemos en las películas que nos gustan, que nos dejan una marca, pasan a ser como experiencias personales y al final una vida, o sea, una persona en su propia vida puede vivir solo su vida. Tú vives la tuya y es muy difícil tener dos vidas, ¿no? Alguno lo ha conseguido, pero yo no lo conozco personalmente, pero en cambio, gracias a la ficción, gracias a la literatura y gracias al cine, al teatro, tú eres capaz durante un rato, durante el tiempo que dura, de colocarte en el lugar de otro, de vivir una vida desde la experiencia de otro, desde los ojos de otro, y eso es muy enriquecedor también para luego tú ser una mejor persona, porque cuando tratas con los demás, el gran reto es que tú entiendas al otro, ¿no? Es decir, que aquí hay muchos chicos y cuando salís al patio o estáis en clase, cada uno es de una manera, pero habéis aprendido a convivir, a llevaros bien, a no impedir al otro ser quien es, sino... Y eso muchas veces tiene que ver con que hacéis el esfuerzo de entender al otro, ¿no? Y de saber qué es cómo piensa el otro. Bueno, pues eso se aprende leyendo y se aprende yendo al cine, viendo el teatro y también, por supuesto, observando a la gente y estando interesado en los demás, porque si no te conviertes en un egoísta, en una persona que no se puede relacionar con nadie porque todo es para mí, como los niños pequeños cuando les llevan al parque, ¿no? Y quieren sus juguetes y los de los demás, pero no quieren dejar ninguno de los suyos. Pues eso, hay gente que se hace adulto y no ha cambiado. ¿Cuáles han sido los referentes que le han inspirado a la hora de desarrollar su labor dentro del cine? Los referentes, mira, los primeros, pues seguramente los directores de las películas que veía que más me gustaban en la adolescencia, ¿no? Que podían ser desde Buster Keaton hasta François Truffaut o Jean Renoir, muchos, ¿no? Kurosawa.
Y yo vi una película cuando tenía vuestra edad, más o menos, que se llamaba Dersu Zala, que era una película de este director japonés que se llamaba Akira Kurosawa, era un gran director. Hizo una película en la taiga rusa que se llamaba Dersu Zala. Dersu Zala era el nombre de un cazador, ¿no?, que ayuda a un destacamento de militares rusos que están haciendo unos planos de la taiga, que la taiga es como si fuera un lugar recóndito, ¿no?, donde la naturaleza es durísima, inexplorada, y entonces esa película contaba el viaje del capitán, digamos, que hacía esos mapas y al mismo tiempo el encuentro que tenían con un cazador de la región, ¿no?, un hombre que vivía solo en el campo, y cómo ese hombre les daba unas lecciones de vida que ellos no podían, por toda la preparación que tenían militar, científica, no alcanzaban a la sabiduría de este cazador que vivía allí, en ese entorno, ¿no? Y entonces me acuerdo de ver esa película y de sentir como una especie de que algo me hablaba directamente, ¿no?, que esa película estaba hecha para mí, aunque estaba hecha bastantes años antes de que yo la viera. Y entonces esa sensación cuando el cine tienes, o una novela parece que te habla directamente a ti, que está dirigida a ti, como si alguien hace muchos años hubiera pensado que un día tú ibas a existir, ibas a necesitar que te contaran esa historia, pues eso es lo que me inspiró para decir, bueno, ¿y si yo pudiera dedicarme a eso, cómo lo haría, ¿no? ¿Qué haría? ¿Cómo retrataría mi tiempo? ¿Cómo retrataría las cosas que me interesan? Y bueno, poco a poco empecé a escribir, empecé a colaborar en películas y aquí hasta llegar al Rosalía de Castro, que es a lo máximo que puede llegar uno ya. En cuanto a sus películas, se decanta más por las comedias. ¿Qué le atrae tanto a ello? Sí, no sé si me decanto más por las comedias, no, va por épocas, pero siempre hay humor en mis películas, o sea, no he hecho nunca una comedia o casi nunca una pura comedia, ¿no?, como Con faldas y a lo loco, que es una de mis películas favoritas, no sé si la habéis visto, una película con Marilyn Monroe. Pues un día que la veáis, pensad en mí, porque el otro día la vio mi hijo, que tiene 16 años, y la había visto de pequeño, se la había puesto yo pues a lo mejor con 7, 8 años, ¿no? Y entonces ahora ya tiene 16 y la vio por su cuenta, ¿no? O sea, vio que estaba en no sé dónde y se la puso. Y vino muy serio y me dijo, oye, qué buena es Con faldas y a lo loco, ¿no? Y le dije, bueno, pues probablemente la mejor comedia de la historia del cine, ¿no? Y que es una historia de dos músicos que presencian un asesinato de la mafia, ¿no?, en los años, hace 100 años. Y en Chicago, entonces, los mafiosos que están asesinando a unos tipos les ven, y entonces son unos testigos, y entonces van a por ellos a asesinarlos. Y ellos son dos músicos sin trabajo, entonces para poder huir de la mafia se disfrazan de mujeres y entran en una orquesta de mujeres a tocar, donde la cantante es Marilyn Monroe. Y entonces todas las mujeres les toman por mujeres y ellos son hombres disfrazados. Entonces a partir de ahí hay una serie de equívocos maravillosos. Entonces la comedia lo que tiene es que puede contar cosas muy trascendentes y cosas muy importantes, pero haciéndote reír. Esto es como cuando a ti de pequeño te daban la papillas y que no querías comértela, pero te distraían, ¿no?, y al final te la comías, ¿no? Pues la comedia es eso, la comedia es como alguien que agradablemente entra en tu vida haciéndote reír y cuando está bien hecha y cuando es buena, además te deja un pozo, ¿no?, de lo que quiere contarte. Y luego que la vida está llena de tragedia y de comedia, ¿no? Si tú miras a tu alrededor, verás que a lo largo de un día, entre las cosas que pasan de tus amigos, las cosas que pasan en tu familia, pues tienen cosas de comedia y cosas de tragedia. Hay cosas que muere alguien o que hay un accidente o que pasa tal, pero también hay cosas divertidas, también hay gente que te hace reír, hay alguien que le pasa algo divertido y todo el mundo se ríe, ¿no? Pues eso tiene que estar también en lo que escribes, porque son los dos géneros entre los que nos movemos, ¿no? ¿Cuál ha sido el guión más complicado que has escrito en tu carrera como guionista? Pues todos los guiones son complicados, ¿no? Pero quizá en el año en general yo siempre, mis películas las he escrito
como ideas originales, o sea, es decir, yo las inventé, las escribí, las desarrollé, pero en el año 2003 hice la única película mía que está basada en un libro. Entonces adapté una novela que había escrito un amigo mío, que entonces cuando la publicó era un autor muy poco conocido, que se llamaba Javier Cercas. La novela se titula Soldados de Salamina. Entonces yo decidí adaptarla, y mientras empezaba el proceso de encontrar el dinero, escribir el guión, la novela fue convirtiéndose en un gran éxito aquí en España y luego en otros países, ¿no? Entonces, por un lado, el deseo de adaptar esa novela al cine, pero al mismo tiempo digamos la sensación de que todo el mundo estaba esperándote para darte con un palo porque hubieras estropeado una novela que les gustaba mucho y que estaba siendo un éxito, pues digamos puso una enorme tensión, ¿no?, sobre el trabajo, y había como una doble presión, ¿no? La presión la tienes siempre, pero en ese caso era doble. Entonces conseguir hacer ese guión, porque para mí era muy importante, las novelas son novelas y las películas son películas, y cuando trasladas una cosa a la otra tienes que transformarla, tienes que hacer algo nuevo, algo distinto, porque sí, para hacer la novela que ya está la novela, no hagas nada, ¿no? Entonces, ¿cómo conseguir ese equilibrio entre trasladarla, convertirlo en película y que no traicionara el espíritu de la novela? Pues eso fue un trabajo complicado y del que probablemente estoy más orgulloso. Y luego, ¿cuál sería el tema del que nunca haría un guión y por qué? Pues mira, yo más que un guión, para escribir un personaje en una novela o en una película, para mí es fundamental entenderlo, aunque sea una persona malvada, ¿no? Pero si no lo entiendo, si no lo comprendo, si no comprendo sus motivos, las razones que le llevan a ser como es, no lo sé escribir. Entonces no escribiría sobre gente a la que no entiendo, gente que odia a los demás, profundamente violenta, que no escucha, que no tal. Es que cuando tú escribes sobre alguien, al final acabas conviviendo. Es como si yo me fuerais personajes de una novela mía, pues estaríais conmigo casi los 2 o 3 años que tardo en escribirla. Entonces realmente no quiero estar con alguien odioso, ¿no?, con alguien que no me interesa o que no comprendo. Entonces me gusta estar con gente. Es verdad que muchas veces he hecho esfuerzos para entender a gente que no comprendía, y casi siempre no me he encontrado nunca con la imposibilidad de entender por qué alguien es como es. Al final ese es también tu trabajo, entender a todo el mundo, ¿no? Pero una cosa es entender y otra es justificarlo, aplaudirlo, ¿no?, como hace tanta gente, ¿no? Así que seguramente no escribiría sobre ese, pero nunca me lo he planteado, decir, no podría escribir sobre esto. Creo que al final puedes escribir sobre todo si encuentras el punto de vista para hacerlo, ¿no? En películas como la que hemos visto hoy, Vivir es fácil con los ojos cerrados, hay muchos actores que no son profesionales. ¿Qué es lo más complicado de conseguir que hagan sus movimientos correctamente y que digan sus frases con naturalidad? Bueno, lo más difícil es conseguir que alguien que no ha trabajado nunca se coloque delante de una cámara y delante de todo un equipo y eso no le perturbe, ¿no? Y no se ponga nervioso, no empiece a hacer algo diferente a lo que es, a comportarse de una manera diferente a lo que es, ¿no? Por ejemplo, el hombre que pega a Javier Cámara y que corta el pelo al chico en la película, como el agricultor del final, ¿no?, el que le estropea las tomateras o lo que sea. Este hombre era el pastelero del pueblo de al lado, de donde yo estaba rodando en Almería, ¿no? Y cuando fui a buscar las localizaciones, a preparar la película, hablando con gente que se presentaba a los castings porque buscábamos los extras y esas cosas, hablando con todos, yo les preguntaba, ¿quién es el hombre más fuerte que hay por aquí, por la zona? Y entonces siempre me decían, Antonio el pastelero. Y entonces yo iba a otro pueblo y entonces, oye, ¿quién es venían unos chicos o el frutero y tal, se presentaban para ser extras y entonces yo les decía, ¿quién es el tío así más fuerte con el que tú no querrías tener nunca una bronca, una pelea y tal? Antonio el pastelero. Y tal. Joder. Y entonces, a los 2 o 3 días, llegué a ese pueblo, ¿no?
Y entonces le pregunté a uno por la calle y dije, oye, Antonio el pastelero, ¿dónde lo puedo encontrar? Y entonces miró el reloj y me dijo, a esta hora, como está cerrada la panadería, pastelería que tiene, lo vas a encontrar en tal bar, en un bar que hay en no sé dónde. Y entonces, como casi como en la película, como si fuera en un western de estos de vaqueros, entro en un bar de Almería a las 3 de la tarde, solo, y veo a un tío con unas espaldas así, de espaldas a la barra. Y entonces le toco así y digo, perdona, ¿tú eres Antonio el pastelero? Y entonces el tío se gira, sí, ¿qué pasa? Y digo yo, no, bueno, es que soy un director de cine y tal, y no sé qué, y no sé cuántos. Y mira, estoy haciendo una película por aquí, entonces he pensado que tú serías perfecto para un personaje que tengo en la película. Yo no soy actor y tal. Bueno, cuando llegamos a rodar, el tipo no quería, es decir, era tan buena persona que era imposible que interpretara a un malvado. Y entonces yo le dije, ¿no? ¿Tú te acuerdas el día que yo te conocí? Sí, sí. Digo, ¿te acuerdas cuando te toqué en el este? Digo, ¿te acuerdas con la cara con la que te giraste? Y me dice, sí. Y digo, pues solo quiero reproducir esa cara, ¿no? Y entonces me dijo, vale. Dice, pero no me harás pegarles a ninguno de estos. Digo, no, les puedes pegar de broma. Y dice, es que si le pego a uno, yo no me puedo pegar con nadie. Y entonces me dijeron, no, es que es muy buena gente y tal. Y digo, no te puedes pegar con nadie. Y dice, no, es que si yo me pego con alguien, de un bofetón lo mato. Y era verdad, era un hombre, pero claro, y entonces trabajas con eso, y claro, era un hombre que era tan bondadoso que no podía interpretar a entonces le tenías como que animar, contarle en qué consistía la película, ponerle a favor, digamos, de la película completa. Y también el niño que veis, Bruno, en la película es un niño con parálisis cerebral que obviamente nunca jamás había hecho una película. De hecho estaba muy deprimido porque no podía andar y le tenían que operar las piernas todo el rato, entonces los padres estaban muy... era un niño un poco triste realmente, pero vino y estuve hablando con él, con los padres y con él y yo no quería, porque en la producción me pedían que usara a un actor haciendo de alguien con parálisis, ¿no? Y yo siempre he odiado a los actores que hacen de discapacitados, porque siempre me parece que es como una cosa muy paródica, ¿no? Muy tonta. Antiguamente, como no dejaban trabajar a los negros en el cine, pintaban a los blancos de negro, ¿no? Y ahora nos parecería ridículo, ¿no? Pues lo mismo me parece a mí un poco eso. Entonces le convencí para trabajar. Claro, ¿cómo trabajas con un niño que apenas puede hablar, que tiene una discapacidad tan grande? Pues trabajas con paciencia y con cariño y echándole un poco más de tiempo. Además, todo el mundo se enamoró de él, le cuidaban, le traían, le llevaban y el niño quería venir al rodaje incluso los días que no trabajaba. Y entonces los padres estaban siempre allí con él y es que está feliz. Es muy bonito trabajar con la mezcla de actores profesionales, no profesionales. Pero sí, en general de lo que se trata, también con los profesionales, porque los profesionales hay muchas veces que no consiguen hacer lo que tienen que hacer. Entonces, el único secreto es crear un ambiente donde todo el mundo pueda atreverse, donde todo el mundo sienta que tú no les estás juzgando, no estás esperando su error, no eres una persona autoritaria que los va a insultar, sino que eres una persona que los va a proteger, que los va a cuidar, que les va a ayudar, ¿no? Entonces eso genera un ambiente de trabajo muy agradable. ¿Qué le lleva a decidir que una historia pueda convertirse en una película, en una novela? ¿Qué diferencias hay entre elaborar un guión o escribir una novela? Pues mira, en general, para que yo empiece a escribir una novela o empiece a escribir una película, tiene que tener dos elementos. Una, que sepa cómo empieza y cómo acaba, qué es lo que pasa en el arco completo de los personajes. Y la segunda es que yo piense que el mejor para escribirlo sea yo. Es decir, que no hay nadie haciendo esa historia que yo quiero contar o esa película que yo quiero contar, que no hay nadie ahora mismo haciendo eso, entonces hazlo tú, ¿no? Pero en general suele ser, y te voy a confesar la verdad, en general yo no decido
la historia que voy a escribir, sino que es la historia la que decide que la escriba yo. Es decir, que yo de pronto tengo una idea, ¿no? Y la idea, pues yo estoy ahora dando aquí una charla con vosotros, estamos aquí hablando, y ahora tengo que coger el avión para irme a casa, y cuando llegue a casa tengo que escribir el artículo del periódico, contestar a los mails. En todo ese proceso yo puedo tener una idea, pero como tengo tantas cosas que hacer, la idea se queda ahí atrás, ¿no? Y la idea va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo, y hay un día que dice, oye, o me sacas de aquí, o no te voy a dejar vivir, ¿no? Entonces realmente no es que yo haya elegido esa idea, sino que la idea y los personajes han venido ellos a mí y me dicen, venga, venga, cuéntanos, escríbenos ya, haz una película con nosotros, no nos dejes aquí encerrados, como si lo estuvieras en una caja, ¿no? ¡Sácanos de aquí! Pues eso es. ¿Cómo considera que han evolucionado sus novelas desde la primera que escribió hasta la actual y cuáles han sido los motivos? Pues mira, en las primeras cosas que escribía entraba una gran parte de imaginación, de invención. Inventaba cosas, imaginaba cómo podía ser la vida de la gente, a veces ponía cosas que yo creía que eran muy originales, ¿no? En los primeros libros que hacía, yo qué sé, me acuerdo, uno de los primeros cuentos que escribí era la historia de dos hermanos que viajaban a la luna. O sea, imagínate lo que sé yo de viajar a la luna, de astronomía, aeronáutica. No, pero me parecía que para escribir las cosas tenían que ser muy imaginativas. Con el tiempo me di cuenta que cuanto más pegadas estuvieran las cosas a la realidad y cuanto más salieran, en vez de salir de tu imaginación, salieran de tu observación de la vida, que tú contaras cosas que le habían pasado a un amigo tuyo, que te habían pasado a ti, que te habían contado que había sucedido, me di cuenta que esas cosas eran más valiosas que las que imaginabas. Entonces la gran diferencia entre cuando empezaba y ahora es que ahora uso mucho menos la imaginación y uso mucho más la observación. Y ¿sabéis lo que os digo? Que en general nada supera a la realidad. Ni la persona más inventiva del mundo puede inventar las cosas que suceden en la realidad. Lo único es que tienes que estar atento a esas cosas, ¿no? ¿Cómo ve el futuro de los libros de papel con todos los medios y dispositivos digitales que hay actualmente? Pues mira, esa es una buena pregunta, porque quizá la pregunta me la tendríais que contestar vosotros a mí. ¿Cómo veis vosotros el futuro del libro? Bastante mal. ¿Por qué? ¿Por? Que ahora hay más medios para conseguir libro en digital que en papel. Aparte, rebajan siempre los precios a los digitales y les suben a los de papel. Y también está todo el tema ecológico de los árboles. Ajá. O sea, que ¿creéis que la suma de esos factores harán desaparecer el libro? Y si alguien os dice que el libro tiene más años que el avión o el coche, que el libro tiene más siglos de historia que el teléfono móvil y que por lo tanto un objeto que ha pervivido durante 4.000 años tiene más posibilidades de sobrevivir que nosotros, ¿qué pensaríais? Porque 4.000 años son muchos. Tenéis que olvidaros del dinero, o sea, es decir, las cosas cuestan, pero todas las cosas cuestan, ¿no? Y tienen un precio, es el precio de venta al público que se pone. Pero lo importante no es es el valor real, es decir, que yo puedo pagar lo mismo si yo ayer por la noche me tomo un gin tonic o 3 cervezas en un bar, me cuesta lo mismo que un libro, es el mismo precio. Sin embargo, las 3 cervezas y el libro, sobre mí, ¿qué valor tienen al día siguiente, 3 días después, 4 años después? Es decir, si das con el libro adecuado, si el libro te abre una parte de tu cabeza hacia otro mundo, entonces ese dinero que has pagado por el libro te aseguro que es baratísimo, baratísimo. La otra cuestión es la ecológica, ¿no? Pero
existen muchos recursos para seguir fabricando papel sin que sea una amenaza ecológica. Te diré que hay amenazas ecológicas muchísimo más graves. Por ejemplo, el automóvil, por ejemplo, el consumo en Internet, porque vosotros estáis engañados por las grandes empresas de telecomunicaciones que os dicen que cuando usáis vuestro móvil no estáis contaminando, pero cada vez que vosotros usáis vuestro móvil y colgáis un vídeo en YouTube, estáis contaminando más que 3.000 ejemplares de libros fabricados. Entonces, ¿por qué estáis preocupados por el papel que se gasta en hacer un libro y no estáis preocupados en los vídeos que se cuelgan en YouTube, que tienen que estar alojados en unas grandes naves industriales refrigeradas que están contaminando constantemente y cuyo tráfico, aparte por supuesto de los componentes que tiene un móvil, que muchos están sacados de minas en África como las del coltán? No estáis, digamos, tan concienciados de esa contaminación porque las grandes empresas que transmiten la información solo quieren que os enteréis de una cosa y solo quieren que penséis en una cosa. Entonces, vosotros es muy importante que os informéis, que sepáis exactamente qué cosas contaminan y cómo podéis evitarlas y cómo se puede reducir ese consumo, porque el ser humano siempre va a ser contaminante, porque toda existencia es una contaminación. Pero hay que hacerlo en una proporción lógica, en una proporción equilibrada, ¿no? Y no debéis estar preocupados porque el libro signifique una gran desolación. Lo que tenéis que estar preocupados es por un mundo que no contenga personas que son capaces de quedarse una hora leyendo tranquilamente, reflexionando y tratando de encontrarse a sí mismos, de encontrarse en el libro, de vivir lo que el libro les está proponiendo. Eso es lo que es peligroso, ¿no? La experiencia de la lectura. Más allá de dónde se haga y cómo se haga, la experiencia de leer es una experiencia muy enriquecedora porque se produce un fenómeno físico que todavía nadie ha conseguido explicar, que es el siguiente. Tú, cuando estás solo, eres una persona, solo, completamente solo, eres una persona completamente distinta a cuando estás con alguien. Es como si fueras otra persona. Haced la prueba hoy. Pensad en vosotros cuando estáis en clase o en casa con vuestros padres y cuando estéis solos en vuestra habitación, un minuto, pensad la diferencia entre vosotros en un sitio y en otro. Como en un sitio no tenéis que mantener una escucha, como no tenéis que estar interrelacionándoos con vuestros compañeros, pendientes de que alguien me mira o no me mira, la idea que tienen de vosotros, la forma de vestir, de comportarse. Cuando estás solo no estás pensando si llevas el pelo bien o llevas el pelo mal, si las gafas te sientan bien, si estos zapatos son mejores que los otros. Cuando estás solo no piensas en nada de eso, solo piensas en ti, ¿no? En tus cosas, en las cosas que te importan. Bueno, pues la lectura es el único acontecimiento en la historia de la humanidad que consiste en que estando solo estás acompañado. Y eso es un fenómeno físico que nadie se explica cómo es posible. Porque en cuanto estás acompañado por alguien, estás transformado, ya estás pendiente de, ay, es mi madre, tengo que contestarle, porque si ahora tengo que ser amable, porque si no el sábado no me dejará salir, me dirá que tengo que... Venga, bueno, y además ahora, venga, la tengo que ayudar a recoger, porque me dijo que nunca ayudo a recoger. Bueno, empiezas a ser otro, ¿no? En cambio, cuando estás solo, eres tú, y si aparece un libro, eres tú más el libro, que está alguien comunicándote algo, pero no te está impidiendo estar solo. Eso es una maravilla. Pensadlo, preguntarle a vuestro profesor de física o de matemáticas o de ciencias a ver cómo se consigue algo parecido. Es un experimento increíble. Volviendo a sus múltiples ocupaciones, ¿con cuáles de sus facetas, periodista, guionista, director o novelista, se identifica más? ¿Y cuál es la que da más satisfacción? No, satisfacciones dan todas, porque si no, no las haría. Dejaría una porque no me da satisfacciones y haría las otras. Si las hago todas es porque me dan todas satisfacciones, cada una tiene sus problemas, ¿no?
siempre que estoy escribiendo un libro y estoy solo y bloqueado y atascado escribiendo, siempre pienso, ay, qué bien estaría yo ahora rodando una película con todo el equipo a mi alrededor, ayudándome, ¿no? Y todos colaborando en la misma en vez de estar solo. Y cuando estoy haciendo una película siempre estoy rodeado del equipo, hay miles de problemas, llueve y tenía que hacer sol, el actor no dice bien la frase, el otro tarda demasiado en preparar el plano y estoy pensando, ay, qué bien estaría yo en mi casa solo escribiendo un libro. O sea que las cosas me dan satisfacciones y preocupaciones por igual, ¿no? Las hago todas porque me gustan todas. Si hiciera una película o una novela ahora mismo sobre España en 2030, ¿qué rasgos le daría? ¿Sobre España en 2030? Pues seguramente tendrías que ser tú el protagonista. Y entonces empezaría con un chico que se llama Geray, ¿no? Que tiene 13 años, 12. Entonces, Geray es un chico que ha venido ahí, se ha levantado tarde, corriendo, llegaba tarde al Rosalía, entonces llega y cuando llega le dicen, oye, acuérdate que hoy viene el director de cine y escritor, David Trueba, que le tienes que hacer unas preguntas. Ah, sí. Sube al escenario y entonces le dice, están ahí sus compañeros mirando, todos nerviosos, y dice, perdone, señor Trueba, ¿cómo sería una película o qué contaría usted de nuestro país en el año 2030? Y entonces, en ese momento, cortaría la secuencia y pasaría a verse un personaje que es Geray con 22 años, ¿no? O 23, en el 30. Y entonces, ese personaje se preguntaría, ¿qué he hecho yo en esos 12 años o en esos 11 años para ser el que soy ahora, desde el día en que hice esa pregunta? O sea, a mí me importa más lo que tú piensas de ti en el 2030 que la película que yo pueda hacer. Porque cada vez que yo hago una película o un libro no pienso en el futuro ni en el pasado, pienso en hoy, ¿no? en lo que estoy viviendo, pero sí que me hago a veces la pregunta de cómo será el mundo, ¿no? ¿Habrá filetes? Siempre pienso cosas así, ¿no? Una vez mi hijo que tiene 16 años me preguntó, oye papá, cuando tú eras pequeño ¿había electricidad? Y entonces dije, joder, ni que yo tuviera 150 años. ¿Qué os enseñan en el colegio? No, claro, uno cree que lo anterior era mucho peor y el futuro será mucho mejor. Y en realidad es casi siempre igual, o sea, es decir, unas cosas mejoran y otras se pierden. Y lo bonito es conservar las que están bien, ¿no? Y siempre uno piensa en el 2030 los coches volarán, o en el 2030 habrá transportador de materia, que era cuando yo tenía tu edad lo que yo veía en las series de televisión, y eso era que había unas máquinas que tú entrabas, dabas así unas vueltas sobre ti mismo y aparecías en Cuenca. Y fíjate, han pasado 40 años de ver esas cosas y seguimos igual, teniendo que coger un avión, un autobús, yendo tal, o sea que el futuro en realidad se parece mucho al presente. Entonces supongo que el 2030 será igual que ahora, habrá elecciones, todo el mundo estará cabreado porque no ha ganado el suyo, o porque el suyo no ha ganado lo suficiente, entonces estarán ahí pensando, ay, ¿ahora qué va a ser de mí? Y tal, y se irán a trabajar y tratarán de hacer una buena barra de pan, o un buen libro, o que no se les caiga el puente que están diseñando en ese momento. En 2030 será igualito que es ahora, solo que tú tendrás 22 años y estarás más preocupado por otras cosas. Bueno, estarás acabando la carrera, está muy bien. Ahora vamos a dar comienzo a la segunda parte, que es una en la cual van a levantar la mano y van a preguntarte otras cuestiones que ya están. Muy bien. Ayer me escribió una amiga mía. Yo cuando hice mi primera película había conocido una chica de Galicia, de Santiago, que me había venido un día y me había dicho, con mucho acento gallego, me dijo, hola, me llamo Eva y soy de Santiago y he venido a Madrid porque me gustaría mucho trabajar en el cine y no sé por dónde empezar porque no conozco a nadie en el cine, mi padre es médico. Y yo le dije, ¿y qué quieres hacer? No, pues no sé, trabajar en un rodaje, hacer algo y tal. Y me dio su teléfono, ¿no?
Y unos meses después yo estaba empezando una película y la llamé y dije, oye, que hay un puesto aquí en una película que voy a hacer y tal, a lo mejor te... Sí, claro, es que no consigo entrar, meter la cabeza en ningún lado y tal. Y entonces empezó y ahora trabaja en el cine habitualmente, trabaja de ayudante de producción, Y ayer o antes de ayer me mandó un mensaje y me dijo, vas a mi instituto a dar una charla. Y digo, ¿cuál es tu instituto? El Rosalía de Castro. Y le dije, anda, ¿tú eres del Rosalía de Castro? Sí, yo estudié en el Rosalía de Castro. Digo, y me dice, y además me dedico al cine, o sea, quería trabajar en el cine porque en primero de la ESO, me parece, no sé a qué equivale segundo de BUP, bueno, primero de la ESO, segundo de la ESO, tuve un profesor de, no sé si comunicación o de tal, que les daba unas clases de vídeo y hacían unos rodajes en vídeo y parece ser que eso le cambió la vida y se quiso dedicar al cine, o sea que, fíjate qué accidente, ¿no? Y digo, pues estaré en tu instituto y hablaré de ti, le prometí, digo, te nombraré. A ver, ¿quién quiere? ¿Cómo escogió ese lugar para grabar Vivir es fácil con los ojos cerrados? Bueno, me escogió el lugar a mí porque realmente el único, o sea, los elementos reales que tenía la historia, que era que John Lennon había estado en España durante 2 meses en el año 1966 haciendo de actor en un rodaje de una película, sucedió en Almería. Entonces, desde el principio pensé que debía rodar la película allí. Cuando hice, por ejemplo, esa película que os he hablado antes, Soldados de Salamina, es una película que transcurre a la otra punta de España, transcurría en Girona, en el norte de Cataluña, casi en la frontera francesa, Bañolas, toda esa... Y también me fui a rodarla allí, porque al final hay algo en los lugares físicos, ¿no?, de las historias que son importantes. Entonces, sí, espero que algún día tenga una historia, porque ayer iba paseando por Santiago por la noche y pensé, qué pocas películas se han rodado en Santiago de Compostela que no tengan que ver con esto de los peregrinos y el Camino de Santiago, ¿no?, sino que pueda ser, por ejemplo, un policíaco en Santiago de Compostela, la historia de un crimen, o una historia, y pensé, tengo que rodar algo en Santiago de Compostela, a ver si se me ocurre algo que pueda, a lo mejor puede ser la historia de Geray en el 2030, puedo hacerla aquí en Santiago, ¿no? ¿Tú te atreves? ¿Has hecho de actor alguna vez? ¿No? Nunca. Es fácil, ¿eh? ¿Cómo hiciste para conseguir los materiales, los transportes de esa época? Muy buena pregunta. Tenía poco dinero, es una película, aunque la veáis así de época, la hice con muy poco dinero y en muy poco tiempo. Lo normal en España, rodar una película, más o menos la media son 8 semanas de rodaje, y yo la tuve que rodar en 5 semanas porque no teníamos mucho presupuesto, no teníamos mucho dinero, porque cuando iba a buscar dinero a las cadenas de televisión, que son como el sitio donde vamos a buscar siempre dinero para financiar la película, en Telecinco, en Antena 3 me decían, ¿a quién le va a importar la historia de un profesor de inglés? Y yo decía, hombre, pobres profesores de inglés, tienen derecho a existir, ¿no? Pero nadie en España quiere hacer historias de profesores, o solo quieren hacer historias de profesores si además fabrican drogas que venden en la facultad, o sea, es decir, no les interesa la historia de un profesor como es un profesor o de un alumno, y tienes que pelear mucho para hacer ese tipo de películas. Entonces, el material de época, en general, por ejemplo, la ropa, en Madrid hay un gran almacén de ropa de cine y de teatro que se llama Cornejo y que todo el mundo va allí porque tienen ropa. Tú puedes ir allí y buscar ropa desde el siglo X hasta hoy. Y entonces tú llegas y dices, mira, quiero hacer una película que transcurre en 1966. Y son muy amables, además. Cuando tengo que ir a los Goya siempre me suben los bajos del traje. Y están al lado de mi casa, es un sitio estupendo. Algún día os deberían llevar en los institutos a verlo, porque son las cosas que no se conocen del cine. Entonces entras y tienen unas naves inmensas de ropa colgada, y solo ropa, ¿eh? Y entonces tú dices, mira, quiero hacer una película que transcurre en 1966. Entonces, se abre una puerta de un gran almacén y entonces ves como un cartel que pone 1965, 1969. Y entonces todo lo que hay ahí es ropa de esa época.
Y entonces ya vas con los actores y empiezas a elegir, a veces usas cosas contemporáneas pero que pueden parecer de esa época. Y con los coches, por ejemplo, pues existen coleccionistas de coches. Entonces en Almería encontré una asociación de amigos del 600, que es el coche ese pequeñito. Y entonces esos de la propia asociación, como coleccionan coches antiguos aparte del 600, pues encontré también el 850. En realidad el 850 que conduce el protagonista tuve dos, porque teníamos miedo de que se nos estropeara, que pasó varias veces, porque son coches viejos y está rodando y se paran y tal. Entonces cogimos dos coches, los pintamos exactamente igual, les pusimos la misma matrícula y eran como dos hermanos gemelos, ¿no?, que llevábamos allí. Y de hecho en algunas escenas, para ir más rápido en el rodaje, rodábamos al actor en esta dirección con la cámara, con el coche, y entonces bajaba, se subía al otro coche y le rodábamos en el otro coche en esta dirección. O sea, era muy divertido, pero... Y luego los complementos y tal, pues también los buscas en unas tiendas de atrezo que llamamos, de época. Y sí, y cuando haces una película pues de la reina de los reyes católicos, pues simplemente vas a una nave donde está la ropa de la época de los reyes católicos. Sí. Se buscan también en muchos libros, muchas estampas. ¿Ves? Los libros son fundamentales. Yo para prepararme esta película leí algunos libros que se habían escrito en esa zona, sobre esa zona de Almería en esos años, en los años 60, ¿no? Había un libro de Juan Goytisolo que se llama Campos de Níjar, que era un viaje de él paseando, que fue utilísimo para mí. O sea, recurres a libros, porque suelen ser la fuente más fiable de información. La contaminación es uno de los temas graves de la actualidad. ¿Por qué eligió este tema para su libro El río Baja Sucio? El río Baja Sucio sí es el último libro que he editado. No es que sea el tema, pero es algo que está en el libro, porque recordaba que cuando yo tenía 12 o 13 años, el libro trata de dos chicos de 14 años que pasan sus vacaciones en un lugar muy bonito de la naturaleza, pero que han contaminado el río y hay una cantera que extrae la piedra de una montaña, con lo cual las casas de sus padres, donde ellos pasan las vacaciones, están perdiendo todo el valor que tenían, porque claro, tú tenías una casa en un sitio maravilloso y ahora te encuentras un sitio degradado y contaminado, ¿no? Pues supongo que como pasó aquí con la catástrofe del Prestige o con algunas cosas, ¿no? De pronto la gente tiene una casa frente al mar y cuando van un día resulta que lo que hay es una pocilga de petróleo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la reacción de las personas en esas situaciones? Es como si te estuvieran golpeando, es como si te estuvieran violentando, ¿no? Es como si alguien viene y pisotea lo que más quieres, que es tu territorio, tu lugar, ¿no? Entonces vosotros pensáis que la ecología es una cosa como externa, ¿no? Que es como una idea política que hay en el ambiente, ¿no? El cambio climático, eso, bueno, sí, es una cosa tal. No, eso se refiere exactamente a vuestro barrio, al sitio donde habéis crecido, a la ciudad donde estáis. ¿A vosotros os gustaría que viniera alguien con una hormigonera, tirara la catedral y el Obradoiro y la plaza y levantara un centro comercial? Pues la única manera de que no pase es que vosotros estéis concienciados de protegerlo, porque por dinero ya te digo que lo habrían tirado y habrían hecho un centro comercial o una tienda de Apple, pero ponemos normas para que eso no pase y esas normas nos salvan nuestra historia y nuestra vida. Entonces, vosotros en el futuro tendréis que poner las normas para preservar las cosas tal y como os gusta que estén y no podréis dejar que el dinero lo decida todo, ¿no? Porque yo cuando era pequeño iba a un sitio de vacaciones que el río se contaminó porque al lado había unas fábricas de piensos y unas cuadras de vacas y decidieron que el río era el sitio donde ellos podían tirar toda la porquería que sacaban de sus negocios. Y cuando la gente protestábamos, mis padres, los niños, tal, nos decían, bueno, pero aquí lo que importa es el dinero y nosotros tenemos que hacer dinero. ¿Qué haces contra eso? Entonces, a partir de esa reflexión escribí el libro. Dime. ¿Qué te llamó la atención de los protagonistas? ¿Por qué esos y no los otros? ¿De cuáles? De los protagonistas. ¿De la película o de...? La película. No sé, me gustó la idea de... Cuando leí en un periódico que había un profesor que había ido a ver a John Lennon con los cuadernos de sus alumnos para que John Lennon le
completara las letras que él no entendía al escucharla en la radio, en los discos. No sé por qué pensé que era un personaje que me gustaba. A mí no me gustan yo no haría películas sobre Isabel la Católica y el rey Fernando, ni sobre Napoleón Bonaparte, ni sobre Aznar o el rey Juan Carlos. No me interesan, son personajes que son... en realidad no sabemos nada de ellos. Son personajes que se llaman históricos, que simplemente en los libros de historia quedarán como en el año 1975 fue coronado y en el año 2000 no sé cuántos abdicó. Y ya está, durante su reinado se alcanzó la transición. Pues vale, pero las películas y los libros tienen que estar llenos de vida, de personajes reales. Y esos personajes los tienes que sacar de la vida real y conocerlos y permitirte trabajar sobre ellos. Tú cuando trabajas sobre personajes que existen y que son muy notables y muy notorios, al final eres esclavo de lo que hicieron en su vida. Nosotros damos por hecho que hacer una película es más difícil que una novela, ¿es siempre así? Perdona, ¿cómo has empezado la pregunta? ¿Es más difícil una película que una novela? Me refiero, si nosotros damos por hecho que hacer una película es más difícil que una novela. Ajá. ¿Vosotros pensáis eso? Sí, entonces, ¿es siempre así? No, no siempre. Hacer una buena novela y hacer una buena película es muy difícil, cualquiera de las dos cosas. Hacerlas mal es mucho más fácil, pero que te salgan bien. Una vez un amigo mío que se llamaba Fernando Fernán Gómez, que era actor y director y también escritor, me dijo una cosa que no he olvidado nunca. Me dijo, para que una película sea buena, David, no solo tienes que hacerlo todo bien, tienes que hacer un buen guión, tienes que dirigirla bien, los actores tienen que estar bien, los técnicos tienen que estar bien. Me dijo, además, tiene que haber un milagro. Y nunca lo he olvidado. Necesitas también tener la suerte de tu lado, tener el viento a favor. Dalí, el pintor, siempre decía que para hacer un buen cuadro tenías que tener la destreza de Velázquez, la inteligencia de Einstein y la imaginación de Tolstoy. Pero que si tu mano no la guiaba un ángel, era imposible que te saliera un buen cuadro, ¿no? Pues con eso vienen a decir lo mismo, o sea, necesitas poner todo de tu parte y además tener suerte. O sea que es bastante difícil cualquiera de las dos cosas. ¿En qué consiste exactamente un casting y cuánto tiempo suele durar? Un casting, bueno, el casting consiste en buscar todos los actores para cada uno de los papeles que hay en la película, ¿no? Entonces, puede durar, por ejemplo, el de mi primera película, que necesitaba 2 actores de 15 o 16 años que no fueran profesionales, duró 8 meses de búsqueda por institutos, por colegios, grupos de teatro, etc. Pero lo normal, en una película normal, es que el proceso de encontrar el reparto dure en torno a un mes. Es lo normal, desde que empiezas como la preproducción de la película y tienes ya algunos papeles asignados a actores que conoces o que has pensado en ellos, y luego empiezas con eso que os decía antes, ¿no? ¿Y quién podría hacer del niño con parálisis cerebral? Y empiezas a buscarlo, ¿no? Y en torno a un mes, 2 meses. Bueno, pues nada. Ya no nos queda tiempo para más. Le agradecemos de nuevo a David Trueba su visita y un fuerte aplauso. Muchas gracias. Hasta pronto.